Eso. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Improvisadas con Nacha y por fin llegamos a grabar nuestra tercera entrevista. El capítulo de hoy, las oportunidades hay que tomarlas. Palabras de nuestra entrevistada sorpresa, a quien nosotros admiramos mucho y que fue nuestra compañera de la universidad hace algunos años de la carrera de nutrición y dietética. Fue más compañera de la Gui que mía, pero sí yo la conocía por las generaciones anteriores. Y decidimos acercarnos a ella y preguntarle si quería que nosotros queríamos hacerle una entrevista porque sentimos que es una persona admirable, que conocemos, cercana y que nos pueda contar un poco más de todo lo que ha alcanzado y de todos esos procesos que llevó a cabo para alcanzar sus sueños y sus metas y objetivos. Gui, cuéntanos de ella. Bueno, ella, que la ven acá en pantalla, es Verónica Zambra, para ser más formal, nacida en Quilpué, ¿cierto? Igual sí, nosotras somos ambas de Quilpué. Ella es nutricionista en la Universidad de Valparaíso, como dijo la Nacha, estudiamos juntas, comenzó su trabajo como docente después, de apoyo, y luego hizo un magíster de Ciencias Biológicas con especialidad en nutrición en la Universidad de Chile. Para mí fue espectacular cuando me enteré que te había ido a la Chile, wow, porque es como una universidad muy reconocida. Ya, después hizo un diplomado en Educación en Ciencias de la Salud en la misma universidad y se dedicó más a la docencia e investigación. Ya en el año 2019 estuvo trabajando en el centro de su área de atención a enfermedades metabólicas. Y el 2022 te premiaron como la mejor profesora ahí en tu área de la universidad. Actualmente la Vero está cursando un doctorado en nutrición en Estados Unidos en la Universidad de Bloomington, si no me equivoco. Sí. ¿Qué esperas terminarlo pronto el 2028? Así que con esta tremenda introducción te damos la bienvenida, Vero. ¿Cómo estás? Directamente Muchas gracias. De Norteamérica. Hola, Pinito. Muchas gracias por la introducción ahí tan larga. Es raro escuchar como cuando uno las presentaciones, pero sí. Solo aclarar que acá es la Universidad de Indiana, pero que está en Bloomington, porque es lo mismo que pasa en Chile, que hay universidades que están en distintas ciudades. Claro, esta es como la Universidad de Indiana en Bloomington. Sí. Ya, perfecto. Ahí con esa aclaración empezamos. Bueno, pero la primera pregunta que te queremos hacer, que es súper general, pero que nos va a ayudar a entender un poco más, ¿qué es lo que te llevó o lo que te motivó a estudiar nutrición? Yo igual como que me gustó el nombre que tiene esta entrevista de oportunidades, porque creo que la vida es eso, como que de repente hay oportunidades y nacen y uno tiene que tomarlas, como arriesgarse. Creo que todas las decisiones que he tomado, incluso estudiar nutrición, fueron de un momento a otro, porque cuando dimos la PSU, que ahora ya tiene otro nombre, en mi época era PSU. Yo no, estaba dentro de mis opciones nutrición, pero era como la cuarta, quinta, y claramente cuando yo di la PSU, no me dio el puntaje. Yo quería odontología, esa era la primera, y bueno, de ahí iba desglosando en otras de la salud, pero justo el puntaje me alcanzaba para esta carrera y otras, y me acuerdo que fui a la de Valparaíso y había una chica como en el mesón de la escuela de nutrición de la Universidad de Valparaíso, y ella estaba así como fascinada con la carrera. Yo creo que era, no me acuerdo quién fue ahora, es verdad, si usted me pregunta quién fue, porque claramente después la debo haber visto, pero claro. Yo creo que en ese momento fue súper clave, porque como que me acuerdo que fui con mi mamá, de hecho, y ella contaba que era como la mejor carrera del mundo, así como que podía ayudar a la gente, y a mí eso me gustaba mucho, me hacía mucho clic estudiar algo que tuviera que ver con la gente. Entonces ella lo hizo ver de ese modo, como a través de la nutrición iba a estar ayudando a la gente a ser más saludable. Así que, bueno, igual estaba entre otra ingeniería de la Católica y fui también para allá, pero no tuve esa misma sensación de que me generó nutrición. Así que ahí fue como, ya,
Y Ya la lo de tomé. escribir. Y fue en un día, de hecho, la decisión de tomar Mira. nutrición, pero nunca fue mi carrera en los sueños, como mucha Ya. gente. Yo sé que, no sé, lo pensó, siempre se vio como Claro. nutricionista. No fue para mí, para nada. Sí, lo tomé en un día la decisión, es verdad. Qué increíble. Imagínate. Sí, sí. Bien, buenísimo. La decisión como una oportunidad. Oye, Berito, ¿y cómo nació tu interés por la docencia? Porque eso ya fue de posterior o durante la carrera. Yo no sé si tú hiciste ayudantías como con la Claudia, ¿cierto? Sí, sí, bueno, ahí surgió todo, como que yo me acuerdo que el primer año de nutrición empieza esto de que nosotros teníamos ayudantes, teníamos los ramos básicos como química, biología, y me acuerdo que, bueno, siempre a mí del colegio me gustaba mucho biología, de hecho hasta tomé un diferenciado de biología en el colegio, y yo dije, oye, como que me gusta esto de la ayudantía, sentía que me servía, yo iba a toda la ayudantía, así como si había ayudantía yo iba. Y bueno, de hecho la G fue mi ayudante en nutrición general, no sé si se acuerda de ella, pero yo sí me acuerdo. Sí, me acuerdo que sí ayudante. Yo no sabía, no tenía idea. Sí. El segundo semestre de nutrición, la G era mi ayudante de nutrición general, que es el primer año, si no me equivoco, segundo semestre. Sí, fue el primer año. Sí. Ahí nos conocimos más también. Claro, ya, ahí existía esto del apadrinamiento y la G era mi madrina. Entonces, por eso nos conocimos más también ahí. Sí. Bueno, y porque nos caemos bien, obviamente. Claro, también. Y bueno, y era de Quilpué y eso une, yo creo. Sí, hay que decirlo, hay que decirlo. Quilpué ahora. Y bueno, eso me fue encantando. En todo caso, lo de la docencia, de enseñar, a mí me gustaba de chica. De hecho, yo creo que nunca estuve en mis posibilidades de estudiar docencia, pero siempre me gustaba enseñar. Como que yo me acuerdo desde muy chica con mis compañeros de colegio, como que yo aprendía algo y me gustaba enseñarlo, pero nunca pensé en docencia. Y después, claro, la Claudia Vega hacía los cursos de clínica. Y ahí partí haciendo ayudantía mi segundo año, que ahí era, según yo, dietética del adulto y adulto mayor fue mi primera ayudantía, y ahí seguí en las dietoterapias, como que nunca dejé de ser ayudante hasta ya el quinto año, y bueno, sí, pues ahí ya dije, no, esto me gusta, pero tampoco me veía como profe ahí todavía, o sea, después surgió lo de profe, pero ahí me gustaba mucho hacer ayudantía. Ajá. Bueno, yo, como decía la Vero, ahí nos conocimos más en la ayudantía, era de nutrición básica, me acuerdo. Pero después fuimos compañeras y de hecho fue como que tú me amadrinaste, por decirlo así, porque ahí hacíamos trabajo juntas. ¿Te acuerdas que yo venía de la otra generación de la Nacho? Y tú me invitaste a los trabajos y ahí nos empezamos a conocer más, y yo me acuerdo que tú siempre, por ejemplo, si no entendíamos algo, la Vero nos explicaba con demasiada paciencia, o sea, era mucha pedagogía, la Vero, desde siempre. 10 veces lo explicaba. Oye, Vero, bueno, y de a poco empezaste a descubrir, digamos, este mundo de educar, de enseñar, que me imagino que ha sido súper desafiante para ti, sobre todo al principio, que tú eras súper joven cuando empezaste a hacer clases. Entonces, ¿cuáles fueron como las cosas que más te desafiaron en enseñar, ¿cierto? ¿Cómo lograste superar eso? Los desafíos. Sí, fue un desafío. Igual cualquier persona que parte, yo creo, en una docencia y no estudia para eso, porque es distinto para los profesores, por ejemplo, que claro, estudian 5 años para ser profesor. Claro. Cuando uno se mete como a esto de la docencia, enseñar, es bien desafiante porque uno no tiene la herramienta realmente. Como que uno ve mucho a los profes, como le hicieron clase. Yo creo que trata de imitar al profe que le gustaba más, y en eso yo debo aclarar que claro, a mí quien me motivó mucho también fue la Claudia Vega, porque ella tenía una forma de enseñar que también lo hacía muy contenta. Yo creo que por lo menos a mí sí me impactaba mucho con los profes que muestran que en verdad hacen su trabajo feliz. Es lo mismo, yo creo, que como ser nutricionista, como que la gente queda mucho más contenta cuando ve una nutri que en verdad le gusta lo que está haciendo, que yo creo que eso es más importante que cualquier cosa para hacerse escuchar, es mostrar que te gusta, porque si tú partís de la base de no me gusta esto o no lo quiero hacer con buena actitud, nadie te pone atención.
pero es difícil, o sea, uno de los desafíos también es vencer como las propias barreras que uno se pone, como de, por ejemplo, yo hasta el día de hoy creo que ya, quizás no se nota tanto, o quizás sí, pero soy súper tímida, como que a mí lo que más me costó era hablar delante de mucha gente. Y tienen que pensar que, bueno, que con el tiempo uno va subiendo el nivel. En nuestra carrera en general los cursos son de 40, no sé, 60. Sí, pero un montón. son muchas personas y yo partí, imagínense, mi primera como clase formal, así como yo siendo la profe, yo tenía 24 años, entonces sí estaba muy chica, no sé, me ponía Y roja. hacerle clase a tus pares también, sí, para la gente que me va también como con ese desafío de la barrera de qué están pensando de ti, si tienen la capacidad para poder impartir clases, también todo un cuestionamiento a aquellos que no se lanzan a hacer ayudantías también. Claro, sí, de todas maneras. Yo igual debo agradecer que cuando la ayudantía fue muy, muy amable todo, y cuando yo partí haciendo docencia pasa esto, que igual hay compañeros de mi generación que entraron y se atrasaron. Entonces, claro, me tocó, siendo profe, ya hacerle clase a los mismos que entraron en mi generación, por ejemplo. Porque yo nunca tuve un stop. Cuando yo salí de la universidad, como que seguí trabajando en la Valparaíso. Y debo decir que justamente ellos eran los que mejor me trataban. Como que debo agradecer que no hubo ni una envidia. Nunca sentí que decían qué hace ahí, sino que era una admiración y de verdad que estaban contentos por mí. Como que yo creo que si alguno escucha este programa, agradecerles, porque en verdad yo creo que eso es lo lindo finalmente, que no haya envidia entre colegas, sino que nos apoyemos. Y claro, yo creo que les pasaba más a los que no me conocían, porque claro, veían esta como joven, como ¿qué está haciendo aquí? Claro, y claro, hay que ganarse eso. Yo creo, sobre todo me pasó cuando me cambié de trabajo a la Chile, yo sentía que tenía que ganarme el respeto. Y claro, es un proceso, porque la gente a uno lo ve chico, po. Yo también, sí. mi forma de vestir tampoco era que yo me vistiera muy grande tampoco, porque en la Valpo lo otro que tiene que a lo mismo como no se viste, entonces yo me vestía como alguien de 24 años, ¿no? Claro, no cambiaba mucha forma de vestir, por ejemplo. Oye, y eso así como la pregunta, ¿hace cuánto ya pasó esto de, hace cuánto? Nosotros egresamos en el 2000, bueno, ustedes el 2014. 14. ¿O el 2000? Ya, sí. Súper. Y bueno, actualmente, Vero, estás haciendo un doctorado que te quedan aproximadamente 3 años, ¿o no? Sí, en teoría debería terminar el 2028. Sí, ya. Sí, en mayo de 2028. Bueno, partiste, nos contabas antes, el año pasado, si es que no me equivoco. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia de primero vivir en el extranjero? Segundo, ¿cuáles son las diferencias que te encuentras como dentro de lo que es el área de la educación e investigación? Porque es igual, es un buen punto a preguntarte directamente, tú que estás ahí ahora en Indiana, en la Universidad de Indiana. Sí, ese es un buen punto y bueno, para los que nos están escuchando, decirles que primero hay distintas posibilidades de estudiar, por lo menos acá en el extranjero, en Estados Unidos. Uno siempre piensa en las becas Chiles, por ejemplo, que sí, son una oportunidad efectiva de poder estudiar en el extranjero, pero también existe una beca Fulbright, que es la que yo tengo, que en conjunto con el gobierno de Estados Unidos y solo acá. Bueno, igual pueden revisar la página de Fulbright y todo, en donde hay distintos tipos de becas. Hay personas que, por ejemplo, ya tienen el nivel de inglés, que es el mínimo que piden, entonces pueden aplicar, que pueden ser personas naturales o personas que ya trabajan en universidades, teniendo el puntaje. Y hay otra que se llama de igualdad de oportunidades, que esta tú no es necesario que tengas el nivel de inglés, pero tienes que cumplir con otros criterios ahí como más específicos para poder aplicar. Pero también hay una tercera opción, que es quizás partir desde antes. Como que yo trato de inculcarle eso a mis estudiantes de la Chile, de la ayudantía. Quizás en la Valpo no existía tanto en nuestra época, o no lo sé, esta ayudantía de investigación. Entonces hay muchos profes que están publicando, y entonces si ustedes les ayudan a recolectar datos o incluso a tratar de escribir la introducción, escribir un proceso súper difícil, pero tratar de apoyar en eso para que el profesor los coloque en el paper.
Y esto te da más posibilidades de tú tener un campo de investigación. Ojalá sean esas publicaciones en inglés porque es donde nos leen si queremos hacer estudio en el extranjero. Y aquí hay profesores que se ganan grant como fondos en donde si hace match con tu tema, ellos quieren tenerte e incluso te pueden pagar como Research Assistant, que es como investigador asistente, en donde tú quedas como becado, por así decirlo, porque no tienes que pagar la universidad, incluso ellos te pagan para vivir, y eso sí significa que tú terminando puedes quedarte acá. Entonces, claro. Sí, eso es súper bueno. Entonces, eso, como comentarles que hay hartas posibilidades de llegar a Estados Unidos. Oye, Vero, disculpa, dentro de esa misma pregunta que te hice, ¿cómo averiguaste todo esto de las becas? ¿Lo hiciste sola? ¿Te asesoraron? ¿Buscaste ayuda? Sí, no, debo decirlo que fue en mi trabajo. Mi trabajo, como yo trabajo en una universidad también, ahí tengo muchos compañeros de trabajo que vivieron estos procesos antes que yo, y ellos finalmente me educaron de cuáles eran las posibilidades que teníamos para estudiar, por ejemplo, afuera. Buenísimo. Excelente, buenísimo. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, dentro de eso, antes de ir a la siguiente pregunta, yo me acuerdo que nosotras nos juntamos antes de que tú te fueras a Estados Unidos y me decía que una de las barreras que tú tenías era el idioma, ¿cierto? Porque la motivación, las ganas, todo estaba. Aparte eres súper inteligente, súper estudiosa, solo que me decías que el idioma era algo que te costaba. ¿Te ha ido como en ese aspecto, en el sentido cómo lo has ido superando internamente? ¿Cómo lo has hecho? Sí, o sea, ha sido difícil todo el proceso, incluso de venirme, en algún momento dije ya no lo puedo hacer porque no pasaba el examen. Hay distintos exámenes de inglés, el específico el mío era el TOEFL, que es el que más piden acá en Estados Unidos, pero ahí está el IELTS, está el Duolingo, hay distintos exámenes, y sí, fue difícil porque yo nunca tuve buena base. Ustedes saben que por lo menos cuando estudiamos nutrición teníamos un inglés del primer año. Sí. Y ya, y yo me acuerdo que aparte, para encima yo me exhibí porque como que me acuerdo que nos hacían una prueba de diagnóstico y era como ya nombrar la familia, los colores, una cosa muy simple. Sí, presente simple me imagino que era, y claro, nada. Y después, cuando yo ya estaba en mi trabajo en la Chile, la gente empezó, oye Vero, como tú no, bueno, esta típica frase, tú no tienes hijos, no estás casada, podrías pensar hacerlo afuera, porque efectivamente en la Chile existe el doctorado en nutrición. Pero, sí, tiene harto años, ahora no me acuerdo cuántos años tiene, pero en verdad es antiguo, no es nuevo el programa, y es en conjunto de la Chile con la Facultad de Agronomía y el INTA. Pero lleva muchos años, o sea, muchos profes de la Chile han hecho ese doctorado. Y la gracia que tiene es que tiene mucha investigación en alimentos, pero en ciencias básicas. Eso quiere decir que uno trabaja con modelos animales. Y a mí mi investigación desde que yo salí del pregrado ha sido en humanos. Y a mí eso me causaba ruido porque yo decía, quiero aprender de un profesor que sea experto en ensayos clínicos, si bien hay muchos que lo hacen. Ninguno tenía el grado como de doctor, por lo menos de la disciplina que a mí me gusta, el tema mío. Y ahí dije, ya, en verdad debería salir. Y claro, al salir automáticamente, aunque uno se vaya a Europa, en inglés, bueno, también se puede ir a España, también es una posibilidad, claro. También hay beca, hay una beca Carolina, por ejemplo, que también la barajé en mis posibilidades cuando ya yo decía, no, esto del inglés es muy difícil, porque sí, es un trabajo duro, un trabajo importante, a veces con los profes de inglés uno tiene que hacer match, porque a veces, si tú no tienes mucha afinidad, tampoco aprendes mucho. Es un camino difícil, pero ya llegando a Estados Unidos creo que es lo que te dicen, uno para aprender un idioma tiene que vivir en el país. Sí, y creo que sí, cuando a mí me lo decían y era como sí, pero ¿cómo me voy a ir? Pues si estoy trabajando acá en Chile. Pero
pero en la Chile Incluso me dejaron hacer una pasantía de 3 meses, que ahí yo tuve como un ascenso en mi nivel, pero aún no alcanzaba el nivel. Y bueno, finalmente llegué acá y como que yo igual siento que lo que más me ha pasado en estos meses que llegué de julio, un preacadémico, justamente por lo mismo, para progresar en el nivel inglés y todo, ha sido involucrarme con la gente. Como que obviamente uno va a conocer latino y tiene más afinidad con lo latino y va a hablar español, pero uno tiene que tratar, por ejemplo, de irse a ciudades que no tengan tanto Spanish speaker, porque eso me pasa acá en Bloomington. Hay gente que habla español, pero no es normal. Por ejemplo, yo voy al supermercado, a cualquier contexto fuera de la universidad y ustedes no escuchan hablar español. Que no es así en ciertas ciudades de Estados Unidos, que yo creo que ahí puede ser más difícil. Porque acá te ponen desafíos, o sea, la gente no sabe hablar español, entonces tú te tienes que hacer obligado. Tipo. Pero lo bueno que en la universidad y en mi preacadémico, que fueron en universidades distintas, los profes están acostumbrados a los estudiantes internacionales. Entonces, si tu nivel no es tan bueno, ellos igual logran entenderte. Yo creo que hay que perderle el miedo a eso. Yo decía, pero ¿cómo voy a entender en las clases? Claro, mis primeras clases, créanme que había profes que no entendía. Realmente le entendía, cuando te dicen del 1 al 100, ¿cuánto te entiendes? Yo entendía un 40. Pero después algo pasa en el cerebro, que no sé cómo explicarlo, que te acostumbra al acento de esa persona. Entonces, cuando ya te acostumbras, tú le entiendes. O sea, si tú me dices de Julio ahora, yo puedo ir a una clase y entender el 95% de lo que habla. Del 40 al 95, o sea. Sí, no, de verdad que es un ascenso importante, pero aún yo creo que eso depende de la habilidad de cada quien. Mi pronunciación todavía no, porque yo no imito tanto como hablan ellos. Creo que ese es quizá el siguiente paso, porque yo me sé la palabra en inglés, pero yo la digo y ellos no entienden, porque la forma en que yo la digo, la pronunciación es distinta, sí. Pero yo creo que eso también con la práctica se te va a ir soltando, sí o sí. Sí. Bueno, ya respondiste la pregunta que te iba a hacer, así que... Oye, Vero, yo te quiero preguntar, si no hubiese sido nutricionista, ¿qué te hubiese gustado estudiar? Así como genuinamente. ¿Con qué otra profesión te pudiese saber identificar? Sí, bueno, como yo les dije, la decisión de ser Nutri fue algo muy en el momento, pero siempre quedé con la espinita de odontología. Yo siempre digo que la gente se ríe porque ahora estoy haciendo un doctorado y todo en nutrición, pero yo siempre digo así, a mí me encanta estudiar. Yo no me imagino la vida sin estudiar, como que yo creo que hay poca gente que me entiende, como esta fascinación de aprender cosas nuevas. O sea, yo cuando aprendo algo nuevo, como que, no sé, libero endorfinas probablemente, pero me hace muy feliz. Entonces yo siempre digo, obviamente estoy haciendo doctorado en nutrición, mi proyecto es seguir en esta área, pero cuando ya me jubile, yo digo, bueno, estudio odontología solo por aprender, como que siempre he pensado eso, como no pude estudiar odontología, y cuando conozco gente que estudia odontología, sigo sintiendo que es una carrera muy, muy entretenida, como que, y también ayuda a la gente. Claro. Entonces como que por ahí, como que si no hubiese sido Nutri, yo creo que me hubiese gustado ser odontóloga. Mira. Oye, Vero, y acá nos vamos como a la parte de recursos, es decir, si hay algún libro o película o persona que a ti te haya inspirado a continuar en este camino. Ya nos contaste esas barreras, las dificultades, y aún así tú estás allá cumpliendo un sueño y se nota que te hace feliz aprender. Siempre se ha notado eso en ti. Pero ¿hay qué recursos o qué cosas tú obtuviste en todo este camino que nos pudieras contar? Sí, yo creo que mis mayores recursos fue acudir a la gente cuando uno no entiende algo, como a lo largo, bueno, a mí siempre me gustó un área muy específica que era la clínica de patología, y claro, por ese ámbito, bueno, primero fue la Claudia Vega, en la Chile fue Pamela Rojas, que han sido mis tutoras, Manuel Ruz, que fueron mis tutores de tesis de magíster. Creo que cuando uno quiere como ascender o seguir en su carrera, tiene que buscar modelos a seguir. ¿Qué persona como a dónde quiero llegar?
Lo otro que ayuda harto, yo creo, es mantener la mentalidad positiva, porque si uno dice, no, yo no puedo estudiar porque no tengo plata, o no tuve los accesos. Creo que hay que salir de esa zona, porque créanme que uno, aunque no haya tenido los accesos, siempre se abre una posibilidad que te dice tú puedes hacerlo. Porque créanme que yo nunca fui de plata, y o sea, jamás me imaginé llegar acá y lo logré. Entonces, porque nunca creo que tuve esas barreras, y en eso yo le agradezco mucho a mis papás. Como quizá mi mamá siempre fue el apoyo de ya, sí, tú estudia nomás, yo trabajo. Siempre fue así, como tú dedícate a estudiar mientras yo trabajo. Y claro, yo decía ya, lo único que tengo que hacer es estudiar, entonces trataba de hacerlo bien. Pero un consejo que era como más de mi papá, que él es muy, muy categórico, por así decirlo, que era como, no hay límites. O sea, lo que yo quisiera hacer, lo iba a lograr, porque como que él siempre tenía esa mentalidad muy de grande, como siempre yo creo que chicas escuché eso, tú eres grande, como tú puedes hacer lo que quieras hacer. Y creo que si acá son papás o son tíos y pueden inculcarle eso a los niños, creo que como ya en retrospectiva, creo que es importante que la gente que tú admiras o que te cuida a la vez, te haga sentir que tú puedes hacerlo, porque si una persona está tratando mal a ese niño, o diciéndole tú no puedes o tú no sabes hacer eso, claramente uno se lo cree. No sé si vieron el otro día que habló Demi Moore en una entrevista, que ella se creyó mucho tiempo que era mala actriz. A mí me hizo mucho sentido eso, como que a los que nos están escuchando, traten de hablar más en positivo, porque cuando uno le hablan en negativo, a mí me ha pasado con profes, o sea, yo creo que todos tuvimos la experiencia en la universidad con profes que te hacían sentir que no sabías. Totalmente. Que se burlaban. Se burlaban. Entonces, esa persona, probablemente su humor negro, que ya, decisión de esa persona ser así, pero no sabe lo que puede impactar, porque quizá esa persona generó que una persona se creyera que no sabía, o que era tonta, o que, porque si se burlan de ti. Y delante de todo. Claro. Entonces tratemos de hacer menos eso igual. Justo respondiste lo que te iba a preguntar. ¿Cuál sería la frase o las palabras que le dirías a aquellas personas, sobre todo quienes quieren seguir estudiando, me incluyo en eso, quienes quieren seguir perfeccionándose o en todo... mira, se me fue la onda, pero en todo aspecto de la vida? ¿Qué les dirías tú desde tu posición, desde tu experiencia personal, cuando hay momentos de bajones o de inseguridad o de inestabilidad, en todo orden, desde lo económico, desde lo emocional? ¿Cuál sería como tus palabras para esas personas? Sí, o sea, los bajones siempre van a estar. Yo creo que uno siempre ve a veces el éxito de una persona, pero no ve como todas las dificultades que tuvo que pasar para eso. Y sí hay momentos difíciles, o sea, en todo aspecto. Creo que cuando uno empieza a hacer algo nuevo, como ser profe, la pasa mal. No solo porque los alumnos de repente no te escuchan, no te respetan, los mismos colegas también. Porque uno a veces sí se tiene que ganar el respeto de sus colegas, o decir, oye, estoy haciendo esto, pero yo sé lo que estoy haciendo. Claro. Es un camino difícil, yo estoy de acuerdo, pero por lo mismo eso nos tiene que llevar a quiero seguir perfeccionándome, porque no nací sabiendo, y buscar posibilidades. De verdad que cuando yo estaba en este camino de las becas y todo, teníamos de repente charlas y muchos decían, oye, a veces como que los concursos no postula tanta gente, entonces muchas becas se pierden, depende del área igual, pero mucha gente dice, no, ¿cómo voy a postular a becas si no tengo publicaciones, por ejemplo, para hacer un doctorado o un máster? Pero a veces igual postula a otra gente que no tiene publicaciones y igual se lo gana, porque el volumen es muy, muy reducido y a veces en ciertas becas prefieren ver otra cosa, más que como la investigación, las ganas de esa persona o la historia de esa persona. Claro. Entonces yo creo que como lo que más le diría a la gente, de que se atreva, que busque las posibilidades, que pregunte, porque finalmente como que uno tiene que
conocer esta herramienta a través de la gente que ya ha pasado por eso, sobre todo si estudiar, acercarse a los profes, por ejemplo, que tuvimos en las universidades, porque generalmente uno recibe harto correo, como de Anit, que es como esta ciencia investigadora, sobre todo si quiere hacer estudio de posgrado. Entonces yo creo que por ahí uno va sabiendo que hay posibilidades para estudiar sin tener que pagar, porque sabemos que en Chile es súper caro estudiar también. Sí, claro. Oye, me gustaría cerrar, bueno, primero agradeciendo a la Vero por darnos tu tiempo. Tenemos diferencia horaria, ¿cierto? Estás estudiando, y por darte este espacio para compartir tu experiencia con nosotras, que ojalá te escuche mucha gente. Vamos a hacer todo lo posible por difundir, como lo hemos hecho con las otras entrevistas, todo este contenido que nos has dado de mucho valor. Yo también quiero decir que lo que más me gusta, y yo creo que por eso todavía seguimos siendo amigas y nos escribimos, ¿cierto?, que tú mantienes tu esencia, porque a veces uno va ascendiendo, escalando en la vida, obteniendo logros, y el entorno, ¿cierto?, se vuelve competitivo, hay aires de grandeza y todas esas cosas, y yo siempre que hablo contigo es como la misma Vero, y eso me encanta de ti, porque eres la misma persona con esas ganas, esa ambición por aprender, estudiar, que me encanta, pero aún mantienes esa humildad, ¿cierto?, tu esencia, que a mí me encanta, y ojalá que eso nunca se pierda, porque yo soy tu admiradora. Y yo también. No, y qué bacán verte así. Yo siempre te digo, me hace muy feliz verte así, estudiando, aprendiendo, que es lo que siempre quisiste. Así que yo quería decir esas palabras finales. No sé tú, Nacho, si quieres decir algo. Me sumo al agradecimiento y gracias por tu tiempo y bueno, por abrirte también y contar un poco más de cómo ha sido tu experiencia desde que decidiste de entrar a estudiar nutrición hasta ahora. Hemos hecho un pequeño flashback de todas las escenas que quizás te llevaron a estar donde estás ahora y quizás en un momento pensamos en profundizar acerca del contenido que estás recibiendo en esto, claro, de todo lo que estás investigando, de todo lo que estás estudiando, de profundizar un poco más ahí, pero yo creo que igual es importante la persona atrás de todo este currículum, cómo llegaste a hacer todo esto que estás haciendo y lo que dice allí. Me encanta que mantengas tu esencia hasta el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, sí, o sea, no es que algo que me lo proponga, pero creo que sí, a mí me carga la gente que se olvida que fue estudiante, que se olvida que antes no sabía lo que sabe ahora. Y de verdad que yo trato de eso, de todo el tiempo, bueno, sobre todo porque yo igual hago clases todavía en el pregrado y muchas de mis estudiantes van a práctica y la pasan mal a veces en los internados, y a mí me molesta mucho porque yo creo que todas esas colegas que fueron estudiantes también y también se equivocaron, y creo que sí, hay veces que uno igual le molesta. Yo no debo reconocer que a veces los exámenes de los cursos al final, cuando no saben algo, es como, pero si eso es básico, y ahí ya, pero sí, de repente retrocedo y digo, ya, bueno, está bien, sí se puede equivocar, pero sí, como que me gusta porque finalmente yo también crecí en una familia, no sé, que venía del campo, que también el tema de la humildad es súper importante. Yo creo que mantener los pies en la tierra es importante porque, claro, yo puedo estar en Estados Unidos, pero sigo siendo la misma persona que nació en Quilpué, que en mi casa, no sé, pues mi papá tiene gallina hasta el día de hoy. Entonces, claro. Sí, entonces como, claro, y él planta tiene árboles frutales y le encanta, entonces, claro, yo puedo quizás tener la oportunidad, porque he tenido la oportunidad de conocer unas casas acá, unas mansiones, pero yo sé que no son mías, o sea, tengo la oportunidad de estar en un lugar fancy, pero yo no nací en una familia fancy, entonces creo que mantener eso, claramente es entretenido igual conocer gente con más dinero,
porque uno también ve esas realidades. De verdad que Estados Unidos, cuando muestran las películas, ojalá todos pudieran tener esa oportunidad, porque de verdad es como estar en una película. Yo me siento en una película acá en Estados Unidos. Hay unas casas pero maravillosas. Sí. Así que ojalá todos tengan esa oportunidad, que se atrevan, ese es el mensaje. Igual a mí me gustó esta entrevista porque, bueno, ojalá la puedan escuchar futuras Nutri, o si no son futuras, o sí, de todas maneras, todo lo posible, sí. O futures Nutres, ojalá cualquier carrera, porque yo creo que es importante que se atrevan, como que yo creo que ese es el mensaje, que se atrevan, que tomen la oportunidad y que no lo piensen tanto, porque si uno piensa, se retrocede. Demasiado. Y no quiere salir de la zona de confort. Es súper fácil estar en la zona de confort, pero hay que salir. O sea, no es fácil estar en otro país con frío, porque es súper helado donde estoy, pero hay que atreverse, porque si uno no se atreve, no conoce nuevas experiencias. Así que ese es mi mensaje al final. Muchas gracias, Berito. Con ese mensaje nos despedimos y sigamos en contacto. Quién sabe si podemos hacer otra entrevista más adelante y con otra invitada más. Así que estén súper bien y con esas palabras nos vamos. Nos vamos, que les vaya bien bonito. Cuídense, gracias. Chao. Chao.